leer Hechos, capítulo 12, los primeros 5 versículos. Del 1 al 5. Vamos a leer palabra del Señor en esta noche. En el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lee así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén y amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre eterno, Dios de la gloria, voy a compartir esta palabra que tú has puesto en mi corazón, y espero, Señor mío, que la gracia de tu Espíritu Santo esté conmigo. Esa fluidez del Espíritu, Padre mío, sea una realidad en mis labios, y yo pueda predicar tu palabra en esta noche, bajo el poder, bajo la unción, bajo la inspiración, bajo el apoyo, el respaldo y el poder de tu Espíritu Santo. Yo me quiero colocar en esta noche en tus manos, exclusivamente dependiendo de tu poder y de tu gracia, esperando ser canal de bendición, esperando que tú me uses para la gloria de tu nombre, y esperando que esta palabra imparta vida, imparta fe. Esta palabra pueda hablar a la iglesia, hablar a cada amigo, hablar a cada hermana, hablar a cada hermano, desde el más antiguo hasta el más nuevo. Con la autoridad, con el poder de tu santa palabra, yo reprendo y echo fuera todo espíritu del diablo. Y proclamo en esta noche preciosa, Padre mío, de adoración y de alabanza, proclamo victoria y bendición abundante en el nombre de nuestro Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle toda la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen su asiento entonces. Gloria a Dios. Usted me va a ayudar con su clamor, al menos en su corazón. No esté clamando así, a lo mejor tan fuerte, pero ayúdeme con su clamor, aunque el predicador debe estar siempre preparado, pero el mensaje, como creo yo, es difícil un poco de exponer este tema, porque hay cosas que nos van a sorprender realmente, y voy a leer varias cosas importantes, por eso que voy a requerir de su total, de su absoluta atención a lo que vamos a escuchar. Así que abra los canales auditivos del alma, como alguien dijo, para que recepcione la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios en esta noche? ¿Cuántos dan la gloria, la honra y la alabanza al Dios de la palabra? Amén. Porque Dios está aquí para hablarnos a través de su palabra. De una gran ofrenda de alabanza al que vive. Amén, aleluya. Él está aquí. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Aleluya. Gloria al Señor. Como siempre, los voy a llevar dentro del contexto histórico. Libro de los Hechos, el 5º libro del Nuevo Testamento, escrito por el médico amado llamado Lucas. Y estamos en el comienzo de la iglesia de Cristo. Los orígenes de la iglesia, como se le llama, primitiva o apostólica también. O la iglesia del primer siglo, como también se le conoce. Herodes Agripa comienza una fuerte persecución contra los cristianos en la naciente iglesia, matando a espada a Jacobo, que se le conoce también como Santiago, y aquí especifica el hermano de Juan, quien se convierte de esta manera en el segundo mártir de la joven iglesia. Ya que el primer mártir, el primero que murió después de la muerte de Cristo, fue el diácono Esteban. Usted ha leído esa parte, ese pasaje, ¿no es cierto? Que murió apedreado, pero no por los romanos. A Esteban lo mataron los judíos. A Esteban, aleluya, lo mataron aquellos que fueron también testigos. Muchos de ellos no se convirtieron del mensaje de Pedro en el día de Pentecostés, cuando el apóstol San Pedro, lleno del Espíritu Santo, le predicó el mensaje de Cristo y le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, o sea, le dijo, ustedes lo asesinaron, lo mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
Esa misma turba que no se convirtió, porque, ¿sabe? En los tiempos apostólicos era como ahora, algo ocurre con la verdadera iglesia. O la gente se convierte, o la gente se enoja y se endemonea. Jimmy Jagger, que tenía, aleluya, hace muchos años un colegio de predicadores, les enseñaba eso a sus jóvenes predicadores. Él, alégralos o enójalos. Y la gente que no se convirtió, de los que escucharon el mensaje poderoso del apóstol San Pedro en el día de Pentecostés, fueron la turba, a lo que quintaron, y dentro de ellos la mayoría eran líderes religiosos. Fueron los que mataron y apedrearon a Esteban. A mí me parece peculiar que estaban juntos en este día, ahora cuando matan aquí a Jacobo, en una fiesta llamada la fiesta de los panes sin levadura. Alguien me va a decir, bueno, Herodes no tenía nada que ver porque Herodes no era judío, era un impío, un pagano, era un romano. Ese le servía a Nerón, a ese le interesaba Roma, a ese le interesaba el imperio. Ese era pagano, era pecador, era bebedor, era borracho. Era carnal, era pecador y pagano, claro. Pero dice aquí la Escritura que una vez que mataron a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado, ¿a quién agradó? A los judíos. Los judíos tenían que haber llorado a la muerte porque Esteban era judío. Y tenían que haber llorado a la muerte de su hermano. Aleluya. En la fe judía. Pero sin embargo, los alegró. La gente estaba contenta que hayan matado, aleluya, a este varón del Señor llamado Jacobo. Y prendió también a Pedro. Gloria al nombre del Señor. Hablamos de que este fue el segundo mártir, porque el primero, vuelvo a reiterar, fue Esteban, que también están metidos en las manos asesinas de los líderes judíos. Le voy a leer lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1. Hablando de la muerte de Esteban, dice, y Saulo, que después más tarde se convierte en Pablo, consentía, o sea, estaba de acuerdo, consentía en su muerte. En aquel día, los días de Saulo, en los días en que, aleluya, estaba la iglesia establecida y creciendo en Jerusalén, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo, excepto los apóstoles. Claro, la mayoría de los teólogos dicen que Dios permitió esta persecución para expandir el mensaje. Porque igual fue el error de los apóstoles y de los discípulos de la primera iglesia. De esos 120 hombres y mujeres que se llenaron del Espíritu Santo, que se quedaron, se estancaron, se establecieron y se olvidaron que el Señor les había dicho, yo les voy a llenar a cada uno de ustedes con Espíritu Santo, con poder de lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén. Y se quedaron en Jerusalén y se olvidaron que el Señor Jesucristo les dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Entonces alguien hasta quiere justificar la persecución y quiere justificar la muerte de Esteban atribuyéndole a Dios la culpa porque Dios quería que se expandiera. Claro que Dios permitió la persecución, pero eso no justifica los asesinatos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Esta época del apóstol Pablo antes de su conversión, cuando consentía en la muerte de Esteban, fue llamada la primera persecución, que fue extendida contra toda la iglesia, la cual fue intensa y severa. Esta fue encabezada por Saulo antes de su conversión. En todo este periodo se encarceló a mucha gente de la fe, se les azotó y muchos fueron asesinados. En el Nuevo Testamento Cristo, cuando estaba aquí en el ministerio terrenal que Él cumplió, predijo, Él habló, Él profetizó, Él advirtió, aleluya, la persecución a los creyentes como algo, oiga esto, ineludible. Dentro de todo lo que el Señor habló de que venía a la iglesia, por ejemplo, todos decimos, el Señor le prometió a la iglesia poder. Si somos estrictamente bíblicos, ¿a quién le prometió poder sobre los demonios? No a nosotros, diríamos, a los discípulos. Se lo dijo personalmente, aquí os doy potestad para hollar serpientes, pisar escorpiones, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pastor, pero eso se lo dice toda la iglesia, entonces a mí también me da poder. Estamos de acuerdo, yo lo creo. Yo creo que cuando el Señor dice, aquí os doy potestad, no le da solamente potestad a los cristianos del primer siglo, le da a todos los cristianos de toda la historia. Persona que se convierte a Cristo, que Dios la salva, que Dios la transforma, también la bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y también a cada uno le da poder sobre los demonios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso lo tenemos todo claro. ¿Pero y qué de la persecución? Ay, decimos, no, la persecución del Señor se la dijo a Pedro, se la dijo a Juanito, se la dijo a Jacobo, a Tomás por incrédulo, a Felipe por preguntón. Gloria al Señor.
Pero dice el Señor que la persecución a los creyentes es algo ineludible y es prueba de su discipulado. No dijo nadie amén. Declarando bienaventurados a los que sufren por su causa. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los padres que fueron antes de vosotros, a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que está diciendo que la persecución incluso venía antes del nacimiento de la iglesia. Los judíos, ¿a quienes persiguieron? A sus propios profetas. Y a los profetas falsos, guanteros y mentirosos, les levantaron altares. Los invitaban a comer y hasta les ofrendaban. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor dice que todos aquellos que sean creyentes van a tener de una u otra forma que sufrir persecución. Las primeras persecuciones contra los cristianos fueron instigadas por las autoridades judías religiosas, desatándose una encarnizada campaña para hacer desaparecer lo que ellos llamaban la secta de los nazareos. ¿Ustedes saben quiénes son la secta de los nazareos? Los cristianos. Los que seguían al nazareo o al nazareno. Porque Jesús, aleluya, le decían así: Jesús de Nazaret, el nazareno. Y de ahí, aleluya, salía entonces esto de la secta. Y mire, esto era en cara dura. Oiga, los fariseos eran cara dura. Porque los fariseos, ellos eran secta, le llamaban secta a los cristianos. ¿Cómo está esa? ¿Cierto? Hoy día le digo un montón de apóstatas, nos dicen a nosotros: ustedes son sectaristas. Y yo, un buen chileno, diría: escoba. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Agripa posteriormente hizo encarcelar y dar muerte a Jacobo, encarceló a Pedro, quien fue salvado milagrosamente. Aquí también actúa lo que se conoce, hermano, como la multiforme gracia de Dios. Porque mientras Pedro es encarcelado, la iglesia hace oración por él y un ángel del Señor lo libró de la cárcel, porque Dios lo permitió, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. Pero al mismo tiempo el Dios que permitió que escapara Pedro ileso, aleluya, permitió que mataran a Jacobo. Eso se llama la multiforme gracia de Dios. Hay gente que va a librar, amén, milagrosamente, y el Señor lo va a librar. Y hay otros, de verdad le digo, que no van a librar. ¿Cuántos alaban a Dios? Se le acabó el avivamiento a varios. La implacable oposición de los judíos queda reflejada en las palabras de Pablo en la primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14 al 15. Se lo voy a leer. El apóstol San Pablo dice aquí: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, que son los judíos, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales, los judíos, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Los judíos trataron continuamente de eliminar a Pablo después que se convirtió. Usted sabe que la primera vez que Pablo se convierte, la primera experiencia que tiene es cómo salió de Damasco. ¿Cómo entró a Damasco? Lleno de orgullo. ¿Cómo entró a Damasco? Con autoridad. ¿Cómo entró a Damasco? Con permiso de las autoridades para encarcelar, para meterse a los hogares, a las casas. Aleluya. En un corsero, en un caballo, en un camello, no sé en qué, pero lleno de orgullo. Dios lo tiró a tierra. ¿Cómo salió después de la ciudad? Escondido en un canasto. Cualquiera de la prosperidad diría: eso no es bueno, no es positivo. Porque Dios quiere, aleluya, que Saulo entre en un canasto y salga como entró. Pero ocurre que es verdad, Saulo no salió como entró, salió escondido de sus propios hermanos que lo amenazaban de muerte en un canasto. Pero escuche esto, pero Saulo salió convertido en un siervo de Dios de Damasco. En su corazón estaba el Cristo de la gloria y ya no tenía odio, tenía paz. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. ¡Alaba lo que vive! Amén, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor.
Intentaron muchas veces los judíos darle muerte en varias ocasiones. Hechos 14, del 2 al 6. Hechos 17, del 1 al 9. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 24. Y Hechos, capítulo 21, versículo 27 al 32. Le voy a explicar. Si lo intentaron matar tantas veces a Pablo, ¿por qué no lo mataron? Porque Dios no lo permitió. No porque Dios no quería que Pablo muriera, porque Dios permitió que Pablo muriera. Porque aún no era el tiempo. Porque Dios para todo tiene un tiempo. Amén. ¿Por qué Pablo no lo mataron antes? Porque Pablo tenía que dar testimonio. Porque Dios le dijo el Señor a Ananías, el discípulo, aleluya, vas a ver cuánto va a tener que padecer por causa de mi nombre. Tenía que padecer. Era parte, aleluya, del ministerio de Pablo. Pero Pablo más tarde muere como mártir, aleluya. Él que estaba de acuerdo, que se cree que era joven cuando mataron a Esteban, que estaba ahí mirando como la sangre, aleluya, salía del cuerpo de Esteban, años más tarde, siendo viejo, murió como mártir. Alguien dirá, bueno, pastor, como pecas pagas, pero no es así. Es lo que Dios quería. Y alguien me preguntó, pastor, ¿qué es un mártir? Según el diccionario secular, un mártir es una persona que ha padecido muerte o persecución o torturas por mantenerse fiel a una religión o a una idea, soportando estas aflicciones con resignación. El diccionario católico de Royston Pike dice: aquel que en tiempo de persecución se rehúsa a salvar su vida por amor a la fe. Este diccionario católico dice: los mártires son los cristianos asesinados durante los primeros 3 siglos antes del edicto de tolerancia de Constantino. ¿Por qué usted cree que el diccionario católico dice que los mártires son los de los primeros 3 siglos hasta Constantino? Porque después nació la Iglesia Católica, entonces después ya no quiere considerar este diccionario que los que mató a la Iglesia Católica después de que nació la Iglesia Católica son mártires. Ahora los mártires después del 300 son herejes. ¿Cuánto alaban al Señor? Ya me estoy metiendo en problemas, ¿eh? Y mira lo que vamos a hablar después. Así que da una ofrenda de alabanza grande al Señor y prepárate. Prepárate para lo que viene. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Yo sé que algunos auditores me dicen a mí: oye, ¿te parece que te nos ama a los católicos? Yo quiero que levanten la mano aquí los que eran antes católicos. Levanten toda la mano los que fueron católicos una vez. Oiga, más del 50%. ¿Cuánto da una ofrenda de alabanza grande al Señor? Amén. Entonces podemos dar testimonio que amamos a los católicos y queremos que los católicos se salven. Pero lo que no amamos es la religión católica. ¿Cuántos dicen amén? Alaba lo que Él vive, gloria a Dios, aleluya. El diccionario bíblico protestante, Vilas Juaín, lee en el griego martus o martus, que significa testigo. Mártir es un testigo y designa como mártires a los confesores de la fe que derramaban su sangre como sello o testimonio. Se debe cumplir quiera o no quiera a la actual llamada Iglesia de Cristo, lo dicho por San Pablo. Y quiero que usted esto se lo meta en el corazón, que esto usted, aleluya, lo anida en su alma. Pablo dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No dice alguno, no dice los apóstoles, los discípulos, los cristianos del primer siglo, no. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Y yo le hago una pregunta bien, aleluya, comprometedora. ¿Cuántos aquí quieren vivir piadosamente? No todos levantan la mano. ¿Cuántos aquí quieren vivir piadosamente? Dale la gran ofrenda, alabanza, Señor, amén. Porque aunque venga persecución, viviremos para Él. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Yo sé que algunos ya están diciendo: pastor, no importa, no voy a vivir para el Señor, pero no piamente. Si usted no sabe, la versión 1909 dice así: todos los que quieren vivir piamente. La versión 1960 dice piadosamente. Al estudiar la historia del comienzo de la iglesia, encontraremos que todos los apóstoles, excepto Juan, murieron como mártires. Ahora usted lo cree que Juan andaba por ahí en una playa tomando el sol. ¿Sabe usted por qué Juan no murió como mártir? Porque el viejito era como una pata cruda. No había cómo matarlo, no había cómo cocerlo. Se dice que lo metieron a una olla hirviendo con aceite, aleluya, y Juan no murió. Oye, viejito duro, así que dijo, ya. Y lo mandaron, aleluya, desterrado a la isla de Patmos.
para que ese viejo se muriera de viejo en una isla desértica, acompañado de fieras y de gran frío en la noche. Pero en la isla de Patmos, al viejito Juan se le apareció el Cristo de la gloria. Bendito sea tu nombre, amén. ¿Cuántos alaban al Cristo glorificado? Alabados a Dios. Y de ahí nació, aleluya, el precioso libro del Apocalipsis. Pero todos los apóstoles murieron en forma catastrófica y asesinados sin piedad por los enemigos de la cruz. Jacobo el mayor fue apedreado y decapitado por Herodes Agripa. Oiga, cuando Herodes Agripa se presenta en el juicio del gran trono blanco, Dios del cielo. Imagínense, la parejita, Poncio Pilato y Herodes. Felipe fue encarcelado, cruelmente azotado y finalmente crucificado en Frigia, Asia Menor. Mateo, martirizado en Etiopía y muerto con una alabarda. Jacobo el menor, a los 99 años fue golpeado y apedreado para luego abrirle el cráneo con un garrote de batanero. Matías, el sucesor de Judas, ¿se recuerda? Apedreado y decapitado en Jerusalén. Andrés, el hermano de Pedro, el pescador, crucificado en una cruz cuyos extremos estaban transversalmente en el suelo. Sí, originó lo que se conoce como la cruz de San Andrés. Marcos fue arrastrado y despedazado por la gente de Alejandría. El apóstol San Pedro, apresado por Nerón, condenado y crucificado cabeza abajo por petición del mismo. Pablo, apresado por Nerón y decapitado. Judas, el hermano de Jacobo, fue crucificado en Edesa. Bartolomé fue cruelmente azotado y luego crucificado en la India. Tomás, a quien nosotros le llamamos el incrédulo, fue martirizado y atravesado con lanza. Lucas, el médico amado, se supone que fue colgado de un olivo por sacerdotes paganos en Grecia. Simón el celote fue azotado y luego crucificado en Gran Bretaña. Los primeros siglos fueron para los cristianos de horrible persecución. Este loco de Nerón acusó a los cristianos de incendiar Roma. Usted sabe que Nerón se volvió loco. Amén. Se le emboló la verdad, no sé qué le pasó a Nerón en el mate. Se le metieron varios demonios, aparte de los que ya tenía. Y este incendió Roma y en julio del año 64 después de Cristo, aleluya, acusó a los cristianos de incendiar Roma. Lo cual trajo una fuerte persecución contra ellos. Ella está reflejada en los anales de Tácito, en los que él mismo considera a los cristianos como la hez de la tierra, haciéndose eco de las calumnias que corrían entonces contra ellos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Le voy a leer también este pasaje. Porque yo no creo en esos pastores que dicen estoy padeciendo crítica. Algunos los critican porque son apóstatas. Algunos los critican porque son ladrones sin vergüenza. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Pero el apóstol San Pedro, en el capítulo 4, versículo número 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque escuche esto, los que sufren hoy día aquí gozarán allá. Los que lloran aquí, Dios les enjugará toda lágrima allá. ¿Cuántos alaban a Dios? Y nosotros estamos aquí, pero vamos para allá. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amén, aleluya. Santo es su nombre, amén, gloria a Dios. Alabado sea Dios. El apóstol dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, no se amedrente, no sea cobarde, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, porque hay algunos que no padecen por la voluntad de Dios, algunos que padecen porque son sinvergüenza, algunos que padecen por sus propios errores y pecados, pero los que padecen por la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y escucha esto, y hagan el bien. ¿Cuántos lo alaban? Amén, gloria a Dios y aleluya.
y hagan el bien. Gloria al Señor. Santo es su nombre. ¿No está bueno? Gloria al nombre del Señor. Vean también 2 Timoteo 4:16. En esta época cientos de miles de creyentes fueron asesinados, perseguidos, torturados, flagelados, quemados vivos como antorchas para iluminar los espectáculos nocturnos que se realizaban en el imperio. Otros tantos, oigan, mientras yo estudiaba esto me recordaba de algo que leí hace muchos años atrás. ¿Sabe usted que fue tan impresionante aquel tiempo de la persecución? Que los romanos no tuvieron piedad de los cristianos, que hacían que leones, que tigres, que animales hambrientos los tenían sin comer 4 o 5 días. Y frente a 40.000 espectadores en los gigantescos coliseos romanos que venían la ruina de ellos, en espectáculos nocturnos no había luz eléctrica, y donde eran iluminados aquellos coliseos con las antorchas vivas que eran los cristianos. Y otro grupo de cristianos han puesto ahí en las arenas de Roma, y se le abría una jaula a 4 o 5 leones hambrientos para que los devoraran en público. Ese era el espectáculo de los de Roma. Por eso que cuando yo veo toda esta cultura pagana de hoy día, veo toda esta gente degenerada que vibra con cualquier cantidad de basura, de mugre, digo, aleluya, esa es la época, es la cultura romana, greca, que ha resucitado en estos días. Pero se cuenta que la gente que estaba en las gradas, gozando, disfrutando del espectáculo, veían un rostro tan angelical de aquellos cristianos que estaban a segundo que los leones los devoraran, que muchos que estaban en las gradas, al ver su rostro angelical, al ver una sonrisa en sus labios y himnos de gloria, se convertían a Cristo Jesús, el Señor, en las gradas. ¿Cuánto da una gran ofrenda de alabanza al que vive? Amén, gloria a Dios, aleluya. Por eso decía, cuando tantos fueron comidos por la bestia hambrienta de los espectáculos sangrientos. Con estas acciones inhumanas, Roma buscaba establecer el principio de la lealtad absoluta de los ciudadanos al Estado con todos los mecanismos posibles, incluyendo la adhesión religiosa con lo que ellos llamaban la adoración al emperador. Porque los romanos instaron esta ley. Aleluya. César es Dios. César es el Kyrios o el Curios, que significa Él es el Señor. Él es Dios. Él es el jefe, Él es el patrón. Eso significa la palabra Kyrios o Curios, el amo, el jefe, el dueño, el señor, el patrón, el que manda, el grande, el jerarca. Y los cristianos no podían saludar así. Todos saludaban, aleluya, César es el Kyrios, pero los cristianos no decían eso. Y por eso lo mataban, porque no decían, aleluya, César es el Kyrios. Decían, no es César, Cristo, Jesús es el Señor. Jesús es el Kyrios. ¿Cuántos aquí dicen lo mismo? Amén, Jesús es el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Amén, aleluya. Oh, gloria al que vive. Y esto iba en contraste con el cristianismo, que demanda una lealtad primaria y absoluta a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Luego de la llamada conversión de Constantino, porque los primeros 3 siglos fueron sangrientos, fueron terribles, alguien dijo, aleluya, que la gran semilla del evangelismo fue la sangre que derramaron esos cristianos perseguidos por el imperio de Roma. Y aunque era terrible, era caótico. En aquel tiempo no cualquiera era cristiano. Ahora cualquiera es evangélico. Thompson es cristiano. Tatiana Merino creo que es jefa de Dorcas. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Y José Luis Rodríguez, como ya, aleluya, sabe que Jesús se atribuyó el título de león de la tribu de Judá. Él es el puma. Y lo digo sin odio contra ellos. Ellos no son cristianos. Serán cristianos, pero no cristianos. No cualquiera es cristiano. En aquel tiempo sí que sabía quién era de Cristo y quién no era de Cristo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Aleluya. Santo es su nombre. Porque hay gente que cree que los evangélicos somos bobos. No cualquiera, aleluya, en aquel tiempo era cristiano. Hoy día cualquiera puede ir a la iglesia, cualquiera, porque hay libertad de culto, hay libertad religiosa. Cualquiera toma una Biblia y viene a un culto, a una iglesia, y puede incluso elegir la iglesia donde caminar. En aquel tiempo no cualquiera iba a la iglesia. Y los que iban a la iglesia tenían que aprender, aleluya, cómo se metían en las frías catacumbas, en esos laberintos, aleluya, oscuros, para llegar a un lugar donde se adoraba a Dios en forma tan sencilla, pero en espíritu y en verdad.
Llovieron miles de centuriones, de soldados romanos que se convirtieron a la fe cristiana. Que cuando llegaban a apresar a los cristianos, el solo contacto con esa gente los conmovía, los quebrantaba, lloraban y le pedían perdón a Jesús de Nazaret. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Santo es su nombre. Mi alma te alaba, alabado sea Dios. Aleluya. Pero llegó un tiempo que se llama el tiempo en que cambió la actitud del Estado romano hacia la iglesia, que ya tenía cerca de 300 años de existencia. Y con lo que se llama o mal se nombra la conversión de Constantino, se promulgó la libertad de profesar y practicar el cristianismo. La iglesia entonces pasó a ser de gobernada a gobernar, de escondida, aleluya, al trono de Roma. Y aunque se enojen, que se enoje, esto no le causó mucha simpatía a un periodista llamado Juan Guillermo Prado cuando yo lo conversé con él personalmente. Según él venían de Pentecostés y nosotros veníamos de Lutero. ¿Cómo está eso? Usted sabe que la Iglesia Católica no viene de Pentecostés. Usted sabe muy bien que es una mentira y usted ya lo descubrió y ya fue libre de esa mentira de que el primer papa fue Pedro. Pedro no era papa. Pedro era apóstol. Amén. Todos sabemos eso. Y cuando le digan, ¿usted viene de Lutero? No, yo no soy luterano, yo soy cristiano, vengo de Cristo. Y por primera vez en Antioquía a los discípulos se les llamó cristianos. Usted más que evangélico, más que pentecostal, usted y yo somos cristianos. ¿Cuántos aquí son cristianos? Dicen amén al Señor, aleluya. Esa es la palabra de verdad, la palabra clave. Ser cristiano, ser como Cristo. Gloria al nombre del Señor. Santo es su nombre. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia comienza a gobernar? La iglesia no puede gobernar ni en el pasado y no puede gobernar en el presente, porque Dios instituyó que la iglesia gobernara en el futuro. Es lo que se conoce como la teocracia, la dispensación del reino, donde está Cristo, que volverá del cielo y que se sentará en el trono de David, según la profecía. Ahí, aleluya, y hará de Jerusalén la capital eterna de Dios. Hará, aleluya, escuche bien esto, la capital del milenio. Acuérdense que Jerusalén se llama la ciudad del gran rey. Y muchos creían que el gran rey es David. Otros pensaban que el gran rey era Salomón. Pero el gran rey no es David, no es Salomón. El gran rey se llama Jesús de Nazaret. Rey de reyes y Señor de los señores. Si es para el Señor de una ofrenda grande de alabanza al que vive, aleluya. Así que todo líder que esté diciendo que la iglesia tiene que reinar ahora ha mentido. Eso es mentira del diablo. Porque la historia dice que al gobernar la iglesia del mundo, la iglesia se convirtió en opresora de la gente. Y cayó víctima del afán y el poder, pervirtiéndose sus valores. Con increíble despotismo y autoritarismo, destruyó a todos aquellos que no aceptaban su autoridad. Mira, aquí viene algo fuerte, de lo cual todavía este pastor habla. Muchos dicen el pastor Marcos Morales predica a la antigua. A la antigua hay que predicar. Como predicaron nuestros antiguos padres evangélicos, que amaban a los católicos, pero odiaban el sistema religioso. Y que denunciaron que el catolicismo romano, aunque se enoje quien se enoje, es la gran ramera del Apocalipsis. Y dale alabanza al Señor, porque de ahí te sacó Dios. De las tinieblas saliste a la luz admirable, de las cadenas de opresión religiosa, de los altares de idolatría, de paganismo. El Señor te trajo aquí a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios, aleluya. Santo es su nombre. Miren que aquí tengo un libro que es terriblemente comprometedor y polémico. Se llama Cortinas de Humo. Esta semana en la radio lo vamos a leer. Así que no sé si el próximo domingo esté aquí o esté en la cárcel. Los hermanos se ríen y piensan que eso puede venir. Puede venir, hermano. Una sola cosa les voy a pedir si estoy en la cárcel. Vengan a la iglesia. Vayan a la escuela dominical. Aleluya. Y los hermanos paguen la luz y el agua y el arriendo para que esto siga adelante. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, amén.
Alabado sea Dios. Santo es su nombre. ¿Qué es lo que ocurre entonces con la Iglesia Católica que está gobernando la Europa medieval? Yo no voy a hablar en detalle, pero usted que ha estudiado algo de la historia, de lo que ha sido el papado, el pontificado, lo que ha sido la autoridad papal y toda la larga historia de inmoralidad, de crueldad, de perversión, de afán de poder y de riqueza. Usted sabe que hubieron papas que violaron y se acostaron hasta con su propia hermana, ¿sí o no? Eso lo dice la historia. Te dirá, pero el papa de ahora, aleluya, no peca, está muy viejo para pecar, po. Y alguien dijo que todas las virtudes son públicas, pero los pecados son privados. Pero todo lo que fue el papado de Roma, usted sabe muy bien, lo que han leído la historia, lo que fue. Llegaba a dar asco a la iglesia. Y quiero recordarle esto a la gente nueva, a las nuevas generaciones que van a escuchar, porque tenemos la bendición de que nos escuchen miles de personas. Y te voy a decirte algo, no con interés material. Cuando tú, hermano, des para la radio 1.000 pesos que des con tu cuota, piensa lo importante, el aporte importante que estás haciendo. Porque este es un programa que no es el único. Y lo vuelvo a decir, yo nunca he dicho que somos los únicos. Si fuéramos los únicos estaría preocupado. Pero es uno de los pocos programas fundamentalistas pentecostales que hay. Que no tiene compromiso con el obispado, que no tiene compromiso al día con los políticos, que no tiene compromiso con los ricos, que no tiene al día compromiso con los de Plaza Italia para arriba. Tiene solamente compromiso con el Dios que nos llamó a esto. Bendito sea su nombre, amén, gloria a Dios y aleluya. Alabado sea el que vive. Aleluya. Y como mucha gente va a tener la oportunidad de escuchar a través de la radio o a través de este cassette lo que yo voy a decir, quiero decirle a las nuevas generaciones que no tienen idea que Martín Lutero, aleluya, el hombre que originó la reforma, no era evangélico. Eso no se congregaba con Mr. Hoover, ni iba a la JB, ni al poder de la palabra, ni a la bautista. Ese era fraile católico. Le juró lealtad eterna al Papa. Él pensaba que en la Santa Misa, aleluya, cuando comulgaba la gente católica, la gente, aleluya, recibía a Cristo literalmente, en la galletita blanca. Lo que pasa es que Martín Lutero era un hombre católico sincero, que amaba a Dios con todo su corazón, porque hay gente católica que ama a Dios con todo su corazón. Y comenzó a hacer algo que los católicos no hacen. Hoy día los católicos leen la cuarta, leen la tercera, leen mire, ven películas en cualquier cantidad de cosas y no leen la Biblia. Y el cura, aleluya, les predica la parábola del sembrador todos los días domingos. Pero Martín Lutero, que tenía oportunidad, aleluya, solamente algunos de leer la Biblia, Martín Lutero no podía, solamente los grandes obispos leían la Biblia, y ellos se la interpretaban al pueblo. ¿Cómo está esa? Pero Martín Lutero comenzó a leer la Biblia y comenzó a comparar el grado moral, el nivel moral en que estaba sumida su amada Iglesia Católica. Y el que amaba al Señor se dio cuenta que algo no concordaba y levantó lo que se llama la reforma. Cuando, aleluya, en el palacio de Wittenberg en Alemania clavó los 95 tesis, aleluya, para decir no a la venta de las santas indulgencias. Que en el fondo, ¿sabe lo que era la venta de las santas indulgencias? Era el mejor negocio que inventó el Vaticano. Porque eran perdones certificados, o sea, el perdón escrito en un papel, firmado por el Papa. No se lo firmaba nada un curita, ni una monjita, ni un obispo, se lo firmaba el Papa. Y eran tan caraduras que tú podías comprar con dinero el perdón de tus pecados pasados, presentes y todas las caritas al aire que podías echar a futuro. O sea que el caradura, el canalla, el corrompido, el pervertido decía, voy a pecar hasta que me dé el cuero. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. O sea, pecaban hasta que le aguantaba el cuerpo. Total, él había comprado el perdón certificado de la Iglesia Católica. Y el dinero de la venta de la Santa Indulgencia lo ocuparon para levantar la Basílica de San Pedro. ¿Se da cuenta que soy bien del lenguado yo? El hombre del lenguado. Pero estoy citando lo que dice la Escritura y lo que dice la historia. Y aunque usted no lo crea, la historia no miente. Roma miente, pero la historia no miente. Roma miente, pero la Biblia no miente. Roma miente, pero la historia, aleluya, no miente. La historia dice la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando se levantó un movimiento contrario, opositor al clero católico, para hacer que el pueblo, la gente del vulgo, se volviera a Jesús de Nazaret, porque el personaje central de la Biblia no es Moisés, no es Abraham, no es Isaac, no es Elías, no es María, no es Pedro, no es Pablo, es Jesús, el Hijo del Dios viviente.
¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios, aleluya. El Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, el Mesías. Aleluya, gloria al Señor. Alabado sea el que vive. Y se levantaron entonces los llamados tribunales de la Santa Inquisición, que se cree se iniciaron en el año 1231 con el propósito, decían ellos, de descubrir y suprimir la herejía y castigar los delitos contra la fe. Con el pretexto entonces de velar y defender la fe, se mataron, torturaron, persiguieron, flagelaron a millones de seres humanos que su único pecado era no aceptar la infalibilidad del Papa ni de la Iglesia dominante. Cuando más fuertes se hicieron y mayor cantidad de herejes mataron fue en la época de la Reforma, haciéndose estos tribunales muy fuertes en Italia, Francia, España y Portugal, todos países católicos. Su forma de actuar fueron terribles, feroces e inhumanas. La noche de San Bartolomé en Francia, año 1572, fue el episodio más sanguinario de este largo periodo. Se cree que más de 60.000 hugonotes, como se les llamaba a los protestantes en Francia, fueron terriblemente asesinados con las maneras más espantosas que se pueda uno imaginar y manchando con sangre la Europa medieval. Y ahí me acordé de un pasaje que dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis capítulo 17 versículo 6. Quiero leerles solamente un capítulo, el capítulo 2 de este libro Cortinas de Humo. Se intitula La mano de Roma. Muchos jóvenes no tienen idea alguna de lo que es una inquisición. Esta surge cuando una fuerza religiosa actúa con tal poder, falsedad y crueldad que destruye todo lo que se pone en su camino. Satanás ha insensibilizado nuestros oídos y pensamientos respecto a los crímenes del pasado. Y los norteamericanos no podemos creer que algo así pueda suceder en nuestro país. ¿Sería posible? Los cristianos de hoy día son como pequeñas hojas de césped que crecen a la luz del sol y una gran cortadora viene directamente hacia ella y está cantando himnos. Es la institución católica romana. Estas palabras son duras, pero tiene que recordar que los católicos romanos creen que de todo corazón que su iglesia es la iglesia de Jesucristo. Creen que el Papa es el vicario representante de Jesucristo en la tierra. Dentro de la estructura católica romana hay una enseñanza llamada poder temporal. Esto quiere decir que el Papa debe controlar a todas las personas sobre la faz de esta tierra, sus propiedades y aún su religión. Los jesuitas, que el Señor los reprenda, promueven este poder temporal, el cual significa un dictador a nivel mundial. Creen que es el único camino que se debe seguir y los que se oponen son enemigos según ellos del Evangelio. Aquí hay algo interesante. Trudeau, el ex ministro de Canadá, que siempre estuvo rodeado de jesuitas, estaba preparando un campamento de reclusión para civiles. Este es un nombre elegante para los campos de concentración. Puede verificarlo en un artículo publicado el 4 de marzo del año 1982 en el periódico Sol de Toronto. Eso está solo al norte de los Estados Unidos. Como dije anteriormente, se han encubierto muchos hechos históricos. Veamos el pasado y examinemos la historia sangrienta del Vaticano. De esa manera usted tendrá los hechos históricos para decidir si el Vaticano es o no es la gran ramera. Retrocedamos ahora a través de la historia y veamos lo que sucedió en Francia, en la masacre de San Bartolomé, y lo que más tarde sucedió en Irlanda. Luego recordaremos lo que sucedió en Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial. El 22 de agosto del año 1572 comenzó la sangrienta masacre de San Bartolomé. Esta debía ser un golpe fatal para destruir el movimiento protestante en Francia. El rey de Francia astutamente había arreglado el matrimonio de su hermana con el almirante Coligny, el máximo líder protestante. Hubo un gran banquete y mucha celebración. En medio de la fiesta vino la muerte. Una advertencia a la iglesia que hoy día se divierte más que busca a Dios. Después de 4 días de festejo, los soldados recibieron una señal. A las 12 de la noche ingresaron a la fuerza y al mismo tiempo a las casas de todos los protestantes. Asesinaron al almirante, lanzaron su cuerpo a la calle por una ventana, luego lo decapitaron y su cabeza la enviaron al Papa. También le cortaron los brazos y genitales y durante 3 días arrastraron su cuerpo por las calles hasta que finalmente lo llevaron fuera de la ciudad y lo colgaron de los talones. También mataron a muchos otros protestantes conocidos. En los primeros 3 días ya habían asesinado a más de 10.000 protestantes. Sus cuerpos los tiraban al río y la sangre corría por las calles hacia el río hasta que este parecía un corriente de sangre. Su ira infernal era tal
que mataban aún a sus seguidores si sospechaban que la creencia de ellos en el Papa no era muy firme. De París la destrucción se extendió a todo el país. Más de 8.000 personas fueron asesinadas entonces. Muy pocos protestantes escaparon de la furia de sus perseguidores. En el año 1641, una masacre similar ocurrió en Irlanda. Para ello los conspiradores escogieron el 23 de octubre, la fiesta de Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita. El plan consistía en un levantamiento general en todo el país. Todos los protestantes serían asesinados. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. A fin de que estuvieran desprevenidos mientras preparaban los planes, se realizaron actos de extraordinaria bondad hacia los protestantes. Esa mañana muy temprano los conspiradores salieron armados y mataron a todos los protestantes que encontraban. No tuvieron misericordia. Mataron a todos, desde niños hasta ancianos. Ni siquiera los inválidos se libraron. Fueron tomados por sorpresa. Por muchos años habían vivido en un ambiente de paz y seguridad, pero en esa ocasión no encontraron ningún lugar a donde huir. Fueron masacrados por sus vecinos, amigos y aún por sus familiares. En muchos casos, los que menos temían era la muerte. Las mujeres las ataban a postes, las desnudaban hasta la cintura, luego les cortaban los senos con tijeras y las dejaban sangrando hasta morir. A las que estaban embarazadas, las ataban a las ramas de los... el Señor. La Santa Inquisición o Junta de Vigilancia tiene el nada admirable récord de durar casi 600 años y dejar una horrible estela de odio, terror, crueldad, violencia y muerte. Fue finalmente suprimida en el año 1820. Cuando yo hablaba el otro día uno de estos temas, me llama un hermano evangélico, mal nacido evangélico, que debería darle vergüenza decir que es evangélico, que le debería dar vergüenza decir que cree en la Biblia y que es protestante, para decirme que yo con lo que estaba haciendo estaba recitando los rencores y odio del pasado. Usted sabe muy bien, hermano, que nosotros nunca podemos usar la violencia contra nadie. Y si se viene una persecución, habrá que aceptar lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero no podemos olvidarnos del pasado, porque la única forma de construir el futuro de la iglesia es mirar al pasado de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Mi alma te alaba. Durante todo el siglo XIX y XX los creyentes fueron perseguidos. La historia de la cristiandad es una triste historia de matanzas, cruzadas, intrigas y persecuciones, iluminada solo por el actuar de minorías que han buscado ser fieles al Señor Jesucristo. Muchísimos cristianos fieles han conocido y siguen conociendo la persecución en grandes extensiones de nuestro mundo actual. Recordemos lo ocurrido en la década de los 80 en los países llamados del bloque soviético: Noruega, Hungría, Suecia, Polonia, Rusia, donde miles de creyentes fueron torturados, estamos hablando hace poco más de 20 años, y asesinados. Alguien que aquí ha tenido la oportunidad de leer el libro Torturado por Cristo. Actualmente hay muchísimos que se han unido al grupo de los más de 60 millones de mártires que han muerto por la causa del Evangelio en la historia de la iglesia. Debemos entender que esta situación de persecución en la que nació la iglesia solo acabará sobre la tierra cuando finalice el conflicto de los siglos, con el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Y quiero que ponga harta atención en lo que voy a leer. Leí algo que nos impresionó, pero ocurrió en el año 1517. Leí lo que ha ocurrido, aleluya, sí, a grosso modo, hace 20 y tantos años atrás, en el bloque soviético. Pero le voy a leer lo que está ocurriendo ahora, actualmente. Año 2003, comienzo de este siglo. Mientras usted esté aquí cómodamente sentado, alabando al Dios que vive y reina para siempre. Por eso que tenemos que bendecir a Dios, porque todavía tenemos libertad para adorarlo a Dios en este país. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Noticias sobre persecuciones. En la edición de marzo de este año, el Ministerio Puertas Abiertas recoge los 40 países donde la iglesia es más perseguida por predicar el Evangelio. Transcribimos esta lista para que pueda ser usada para orar por los cristianos que viven allí, donde la fe cuesta lo máximo. Países, lista y orden: Corea del Norte, Indonesia, Arabia Saudí, Laos, Vietnam, Islas Maldivas, Bután, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Afganistán,
Somalia, Irán, China, Sudán, Egipto, Nigeria, Yemen, Islas Comores, Colombia, Cuba, Qatar, Brunei, Marruecos, Túnez, Irak, Rusia, Libia, Tayikistán, India, Turquía, México y Nepal. En el 2002 Vietnam ocupó la cuarta posición a nivel mundial. Un informe confidencial recibido por Christian Aid señala algunos de los incidentes de persecución más recientes. En la provincia LK, el pastor Sun y todos los miembros de su familia fueron atacados con piedras y garrotes hasta desmayarse. A su hijo le amarraron los brazos a las espaldas y lo colgaron del techo de la casa por los pies cuando la familia rehusó negar el nombre de Cristo. Después de haber sido torturado repetidas veces, Sun huyó a la selva donde vivió por 2 meses. Finalmente, al no poder tolerar el hambre y las enfermedades, regresó a su casa y al instante fue multado. Sun y su familia se encuentran bajo arresto domiciliario, pero continúan siendo fieles al Señor Jesús. A la misma vez, cientos de pastores y misioneros, Joray y Banar, han sido encarcelados por las autoridades en la provincia de Gia-Lai, en las regiones montañosas del centro del país. En esa misma región, cientos de pastores y creyentes han sido arrestados en la provincia de Daklak. Después de haber sido liberados, 2 de estos hermanos fueron llevados al hospital, donde todavía permanecen recluidos bajo tratamiento médico. Otros que supuestamente también fueron liberados aún no han sido hallados. En el norte del país, el número de creyentes con largas condenas de prisión continúa siendo el mismo, cerca de 70 a partir del mes pasado. Con desenfreno, los policías están arrestando a pastores y líderes cristianos. Por lo general los detienen varios días o semanas en el cuartel de policía y luego los dejan en libertad, pero bajo estrictas reglas de arresto domiciliario. Algunos huyen a la selva deseando salvar sus vidas. Laos, creyentes forzados a dejar sus hogares privados de necesidades básicas. A pesar de afirmar que la persecución no es autorizada en la provincia Atapué, las autoridades recientemente les ordenaron a varias familias cristianas que abandonen sus hogares y los aislaron por completo de todo recurso alimenticio y agua. 12 familias cristianas de la aldea Don Paí, provincia Atapué, recibieron un ultimátum de las autoridades provinciales para que desalojen su casa más tardar el 1 de abril, o las mismas serían incendiadas. Los ministerios locales se han encargado de proveer alimento y transportación para esos creyentes, pero necesitan nuestras oraciones. Otra noticia: cristianos de Nepal permanecen encarcelados a pesar de súplicas. 3 creyentes del distrito Yután de Nepal, que fueron encarcelados en febrero, permanecen en esa condición a pesar de por lo menos una audiencia ante la corte del distrito y un intento de apelación ante el rey. Los 3 hombres fueron arrestados por llevar Biblias y literatura cristiana en sus maletas. Técnicamente esto no está en contra de las leyes de Nepal, sin embargo las autoridades asumieron que la literatura estaba siendo usada para convertir a otros al cristianismo y los acusaron de proselitismo, lo cual es un crimen en Nepal. Colombia, pastor, 3 creyentes asesinados en Colombia. Era un tranquilo culto el martes 6 de mayo en la iglesia Sardi de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe en Tierra Alta, Colombia. De repente entraron 25 hombres armados y mataron al pastor Miguel Mariano Posada, de 80 años de edad, y a 3 creyentes. Según el diario El País de Cali, los atacantes usaron cuchillos para cortar la garganta del anciano pastor y de una mujer. Luego balacearon con rifles a los otros 2. Ni la FARC ni el ELN han aceptado responsabilidad por los homicidios. La Voz de los Mártires informa que durante los últimos 3 meses su organización ha repartido en Colombia 20.000 ejemplares de un libro titulado Jesús, amigo de los terroristas, y que ha recibido cientos de miles de testimonios de guerrilleros y paramilitares que se han convertido a Cristo mediante su lectura. Vietnam, cristianos vietnamitas son víctimas de cruel persecución. Las autoridades vietnamitas continúan con sus medidas drásticas en contra de las casas e iglesias en ese país, porque ahí solamente se hacen cultos en los hogares. Así que estar aquí en este lugar reunido, esta gran cantidad de gente, es para darle toda la gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, aleluya. Porque puede ser que un día no tengamos esta libertad. Dale una gran ofrenda, alabanza al Señor, amén. Alábalo. Alabado sea Dios. Un observador vietnamita que prefiere quedarse en el anonimato nombró 12 maneras en que las autoridades persiguen a los cristianos. 1. La gente es multada si se convierte al cristianismo por evangelizar. 2. Los cristianos son omitidos en la distribución gubernamental de arroz. Le dicen que deben renunciar a su fe si es que desean recibir arroz de parte del Estado. 3. Si una familia se convierte al cristianismo, su energía eléctrica es cortada. 4. Los cristianos son vigilados.
Quinto, las autoridades incautan y destruyen Biblias e himnarios. Sexto, cientos de iglesias han sido confiscadas y destruidas. Séptimo, las autoridades están persiguiendo a los pastores y líderes de la iglesia. Como 70 cristianos están en la cárcel y muchos otros están bajo arresto domiciliario. En algunos casos, tanto el pastor como su esposa están bajo arresto, por lo cual ninguno puede ministrar. Octavo, si alguien se atreve a predicar, las autoridades insisten que predicar es ilegal. 9. En diciembre las autoridades emitieron gases tóxicos en pueblos cristianos ubicados en la zona norte. Esto causó la muerte de varios niños, el aborto de mujeres embarazadas, varios fueron hospitalizados y dejó a más de 100 inconscientes. 10. En algunas aldeas las autoridades han quemado las casas de los cristianos con el propósito de presionarlos para renunciar a su fe. 11. Algunos niños cristianos son despedidos de las escuelas y otras escuelas no los aceptan. 12. Los cristianos son calificados de criminales y son tratados peor que animales. Algunas veces ellos han sido golpeados hasta morir. En otros casos ellos son electrocutados en sus bocas y otras partes del cuerpo hasta que son trastornados. Luego las autoridades los ridiculizan diciendo: miren a esos cristianos locos. Y ya voy terminando. Colombia, el costo de seguir a Cristo. El año pasado recibimos varios reportes de pastores colombianos asesinados, amenazados y obligados a dejar la zona donde trabajan por parte de grupos armados al margen de la ley, guerrilla y paramilitares. De estos reportes compartimos, entre otras, una petición de oración por la familia del pastor Adelmo Cabrera, asesinado junto a su hijo el 4 de agosto del 2002. El hermano Adelmo pastoreaba una congregación en la población de Puerto Rico, departamento de Catecá, Colombia. Esta población, como muchas otras en Colombia, tiene una alta presencia e influencia de los grupos armados, quienes no ven con buenos ojos a los evangélicos, pues según estos grupos, esa gente predica la paz y hacen que las personas no quieran estar en conflictos. Y en su afán de ser misericordiosos, como buenos seguidores de Cristo, cuando hay un ataque guerrillero, el poblado abre la puerta de la congregación para recibir a las esposas, madres e hijos de los policías o pobladores que no tienen dónde refugiarse. África, misioneros asaltados y asesinados. Un ministerio de África que opera en varias naciones reporta que 2 de sus misioneros fueron recientemente atacados. Un misionero en la República Central de África falleció luego de ser asesinado por rebeldes con machete en el mes de marzo. Él estaba por contraer matrimonio en este mes. No disponemos de más detalle. África Oriental, 170 cristianos encarcelados y torturados. Y termino diciendo: Burundi, está muerto nuestro pastor. Fue secuestrado por los rebeldes. Yo en lo personal he llegado a salvo desde Tororo con mi familia. Me han robado mis 2 colchones cuando llegamos a Ruanda y mi esposa aún está descompuesta por la pérdida del embarazo en noviembre. Y además tiene ataques de corazón a menudo. Estamos juntando esfuerzos para impactar más almas de la manera más efectiva posible. Por favor, oren, porque puede pagar los boletos y de vuelta desde Toronto, ya que nuestro pastor está muerto. La persecución de una manera u otra es inevitable para todos los que desean llevar una vida piadosa. Y yo le he leído solamente algunos de las noticias que me han impactado el corazón. La Biblia habla de persecución en Mateo 5, versículos 10 al 12, Hechos 14, 22, Filipenses 1, 29, Primera de Pedro 4, 12. La fidelidad a Cristo y a su verdad y a sus normas de justicia comprenden una constante determinación a no comprometer la fe. ¿Cuántos dicen amén? Ni a ceder al torrente de voces que invitan al creyente a adaptarse al mundo y a dejar las verdades bíblicas. El creyente debe preguntarse: ¿he sufrido persecución y odio por llevar una vida piadosa? ¿O he escapado de sufrimiento por no haberme mantenido firme a favor de la justicia por la cual Cristo murió? Y termino diciendo: hermanos, oremos mucho, intercedamos y roguemos al Padre en favor de aquellos consiervos nuestros, hermanos en la fe, de distintas culturas y colores, que sufren persecución por causa de su fe en Cristo y en el Evangelio eterno del Padre. En otras latitudes y países como Corea del Norte, Indonesia, Arabia Saudita, Vietnam, Pakistán, Afganistán, Nigeria, Yemen, Somalia, Cuba, Colombia, Qatar, Marruecos, Túnez y Rusia, y otras áreas del mundo. Diremos como enseñaba Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, que el Señor lo reprenda, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Colóquese de pie. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra.
Hay muchas cosas más, hermano, que podríamos compartir, pero yo creo que con esto basta y sobra para que nos arrodillemos y le demos gracias al Señor por este país. Cuidemos esta libertad que tenemos en Chile e intercedamos por mucha gente que ama al Señor como usted y que no tiene la libertad que usted tiene de cantar, de alabar al Señor. Usted toma una Biblia y se va a su casa y sube una micro y todo el mundo le ve su Biblia. En otros países eso no se puede hacer. Vamos a dar muchas gracias en esta noche al Señor. Oh, santo es tu nombre. Mi alma te alaba, Señor. Oh, santo tú eres. Oh, gloria a Jesús. Itarrabala sabala quita la eso. Señor, Padre, ¿sabía, Señor, que este mensaje iba a ser difícil de predicarlo? Porque no era un mensaje de avivamiento. Mas sin embargo, Señor, tú sabías que teníamos que hablar esta palabra. En estos días, Señor, en que aquellos hermanos, los valientes de David, al realizar aquel acto simbólico que quizás nosotros no compartimos, Señor, produjo una reacción del mundo católico y los evangélicos pedíamos disculpas, olvidándonos, Señor eterno, que hubo un sistema religioso que mató millones de nuestros hermanos. Y aunque no podemos odiar a ningún católico, al contrario, porque el llamado de Jesucristo es a la paz. Mas sin embargo, Señor, tenemos que aprender que la historia nos conduce por un camino de persecución. Porque este mundo está bajo el dominio de Satanás. Y cuando leíamos estas noticias, Señor, de lo que está pasando con otros pastores, mientras uno puede, Dios mío, tomar su vehículo e irse con libertad hasta una radio a predicar y a decir cosas que no cualquiera diría, Señor, en un país como este, tenemos que darte gracias por la libertad de la cual todavía disfrutamos en este amado Chile, Señor. ¿Qué irá a ocurrir dentro de 5, dentro de 10 años más? No lo sabemos. Por eso ayúdenos a disfrutar de esta libertad y aprovecharla. Y perdónenos, Señor eterno, por haber sido tan ingenuos. Y te pido en esta hora, Señor, que hagas reaccionar al liderazgo evangélico en Chile, que ha caído en esta diabólica trampa del ecumenismo y que se están poco a poco aliando con aquel sistema religioso que quiere controlar el mundo entero. Gracias por esta palabra, Señor. Porque al escuchar esto que nos dice la historia, que nos arroja la historia hace 20 y tantos años atrás en Europa, y leer lo que está ocurriendo actualmente en este día, en este tiempo, en este año, en este comienzo de siglo, nos impacta el corazón. ¿Qué sería para mí, Señor, si por causa tuya tuviera que padecer la muerte de mis seres queridos? Señor, perdónanos, porque hemos sido tan mediocres. Hemos sido tan flojos para predicar. Cualquier cosa nos ha dejado en casa cuando tenemos que llevar tu palabra, sabiendo que hay hermanos que para predicarle a un alma están arriesgando su libertad y su vida. Hay países donde un cristiano, un evangélico, puede arriesgar su propia vida si es capaz de acercarse a algún policía a decirle Cristo le ama. Y nosotros, Señor, nos hemos farreado esta libertad. Pero tal como decía el pastor Ernesto Silva, Señor, hace algunos cultos atrás, la única iglesia que será perseguida es la iglesia que se atreve a predicar la verdad y a vivir la verdad y la justicia en su vida. La iglesia nominal no sufrirá persecución, sino que se hará alianza, se hará amiga, se hará, aleluya, partícipe y amante, Señor, de los políticos de este mundo. Perdónanos, Señor, por no habernos acordado en nuestras oraciones de los que padecen en Vietnam, de los cristianos que sufren en Colombia, de los pastores que son asesinados en Chiapas, México. Perdónanos, Señor, porque en nuestras oraciones nos hemos mencionado a esos hermanos que sin conocerlo sabemos que te aman y que están sufriendo persecución por causa de la justicia en otras naciones hostiles, enemigas del Evangelio.
Perdónanos, Señor. Porque a veces nos sentimos ofendidos por una persona que nos dice una palabra fea, que se burla o nos ridiculiza por ser evangélicos y nos gritan canutos. Y eso no es nada, Señor. Con lo que han padecido más de 60 millones de mártires en la historia del cristianismo. Oh, mi alma te alaba. Mi alma te adora, mi alma te alaba. Mi alma te adora, mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor. Intercedemos por toda esta lista de países donde los cristianos evangélicos son odiados, son menospreciados. Si aquí en Chile, Señor, hace casi 80, 90 años atrás, aquellos, Señor, que fueron los abuelos de muchos de los hermanos que están aquí, eran odiados por predicar la palabra. Hoy día, Señor eterno, los pastores mueren de gordos, Señor. Le da ataque al corazón tanto comer, Padre mío, porque en este país no somos perseguidos y no hay mártires. No hay mártires todavía en este país, Señor eterno, que hayan sido asesinados por la causa del Evangelio. Y si viene una persecución a este país, prepáranos. Prepáranos para ser fieles. Saca la tibieza, la cobardía, la indiferencia. ¡Aleluya! Gracias, Padre, por esta palabra. Oramos, intercedemos. Queremos sentir la carga de los que sufren en otros países. El llanto de esos pastores que ante sus ojos han asesinado a su esposa y a sus hijos, que han quedado solos en una casa pequeña, aleluya, con lo básico para comer, con la Biblia, señores, recordando, mirando la fotografía de su mujer, de sus hijos que fueron asesinados por causa de que él se atrevió a llegar a un país, aleluya, enemigo de la fe, a decirle a aquella gente que Cristo les ama y que Dios tiene un plan para salvarlos. Eso no puede dejarnos indiferentes. Porque la iglesia de este tiempo en nuestro país ha perdido la sensibilidad. Oh, carracaya, sabaya, quítala, ya saba, roba, que enderramala, quítala, sojala, ya soba. Urrama, cayan, samarra, quítala, barroba, la cayan, samaya, cobarraba, quítala. Gracias, Padre mío. Gracias por esta palabra. Gracias por lo que hemos oído, que aunque sea duro y crudo y fuerte para algunos, Señor, muchos ni siquiera pueden comulgar con estas cosas, no pueden aceptar esto, Señor, no pueden, aleluya, aceptar que sea verdad, pero está ocurriendo, está sucediendo, ha ocurrido, sucedió en el pasado, ocurrió hace poco, está ocurriendo ahora y seguirá ocurriendo a futuro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Oh. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantar una alabanza.